Videoexposición del tema corrosión por Rodríguez Domínguez Ángel Gabriel del grupo 2M5. ¿Qué es? La corrosión es el proceso de degradación o proceso de destrucción de un material metálico, o bien la podemos entender como un proceso metalúrgico inverso. Esto debido a que el material intenta volver a su estado de menor nivel de energía, es decir, el material está perdiendo energía. ¿Cuáles son sus formas? Podemos identificar dos principales, las cuales son uniforme, donde el ataque corrosivo se extiende uniformemente sobre toda la superficie, una gran parte de ella, y la forma localizada, en el cual se presenta un ataque intenso solo en zonas específicas del metal y sus alrededores sin afectar el resto del metal. La corrosión localizada es de naturaleza mucho más peligrosa y mucho menos predecible y controlable, y además es capaz de provocar daños inesperados con consecuencias desastrosas. Clasificación. Cavitación. Es el fenómeno hidrodinámico en el que se forman pequeñas cavidades llenas de vapor en una superficie debido a los cambios rápidos de presión en lugares donde la presión es baja. Ocurre en instalaciones como turbinas hidráulicas, aspas de turbinas, hélices de aviones sumergidos e impulsores de bombas. Intergranular. El material es sometido a una elevada temperatura o es expuesto a largos periodos de elevadas temperaturas, lo que provocará que el límite de grano se genere una nucleación de precipitados y eso provocará que se generen pequeñas celdas galvánicas entre el límite del grano y el grano. Los procesos que causan este tipo de corrosión son el proceso de soldadura y los tratamientos térmicos. Galvánica. Ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferentes naturalezas, lo cual es en la presencia de un electrolito. Forman una celda electroquímica donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Se debe a una diferencia de potencial entre dos metales de diferentes conectados a través de un circuito para que se produzca un flujo de corriente desde el metal más activo hacia el metal más noble. Fragilización por hidrógeno. Este fenómeno se produce cuando el hidrógeno entra en la estructura como defecto intersticial, es decir, en una primera etapa el hidrógeno quedará en la superficie del componente metálico y después de un tiempo el hidrógeno se introducirá en el componente metálico debido a la absorción de este. Para que se produzca la fragilización se necesita una cantidad mínima de hidrógeno en el material, una tensión mínima en el rango elástico aplicada y o interna y microestructura susceptible. Por picadura. La corrosión por picadura es un sistema de corrosión extremadamente localizado que genera agujeros en metal. La causa principal es la disolución de la capa protectora y la acidificación del electrolito, causada por la aireación insuficiente. Métodos de prevención. A lesiones resistentes a la corrosión. La mejor prevención está en lo que pasa antes de la fabricación. Si usas un metal que no puede sufrir corrosión, reducirás la posibilidad de acero. El acero inoxidable y las aleaciones de níquel y cromo, por ejemplo, son especialmente resistentes. Inhibidores de corrosión. Se puede reducir los niveles de corrosión utilizando componentes como el bórax o el sulfato de cobre. Control ambiental. Puede reducir la humedad y la temperatura, eliminar el oxígeno del entorno, disminuir la concentración de iones corrosivos, haciendo que las reacciones que degraden el metal se ralenticen o incluso se detengan. Protección catódica. La protección catódica es una técnica donde se utiliza un ánodo de sacrificio, un metal más electronegativo que la estructura principal que se corroe en su lugar. Se aplica para evitar la corrosión en estructuras metálicas enterradas o sumergidas, como tuberías, tanques, barcos, plataformas petrolíferas y equipos submarinos.